Bienvenidos a esta edición especialísima de Chacra TV Noticias que los va a estar acompañando desde hoy y hasta el próximo 30 de julio en vivo desde la exposición rural de Palermo, desde el corte de cintas hasta la pista central, lo que ocurra con la ganadería, lo que ocurra con la maquinaria agrícola, con los verdaderos protagonistas de esta muestra que son los productores y nuestra principal fuente de información, en vivo, minuto a minuto, para llevarles a través de los servicios informativos con un destacado grupo de periodistas y analistas que están recorriendo cada rincón de este predio palermitano, lo que vaya ocurriendo en esta que hoy y en un año caracterizado sin duda alguna por la cuestión electoral será la vidriera de buena parte de lo que está ocurriendo. Es un verdadero gusto para nosotros presentar hoy a quien nos está acompañando en esta apertura, que es el ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, Luis Contigiani. Gracias, Luis, por estar. No, gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. También hoy candidato a diputado nacional, y de estos temas vamos a estar conversando a lo largo de los próximos minutos. Bueno. Primero le pregunto por la cuestión productiva en la provincia de Santa Fe y arranco por un tema que quizás es el más difícil, el tambo. Bueno, los tamberos en Santa Fe vienen de sufrir dos grandes crisis hídricas en menos de un año. Esto ha llevado a que tengamos pérdida de tambo y una fuerte descapitalización en vientres, donde el tambero tuvo necesidad de desprenderse de vaquillonas para sobrevivir. Frente a esto, nosotros le hemos propuesto el año pasado al Gobierno Nacional un plan de salvataje lácteo. Entre Nación y Provincias Lácteas, la idea era armar un fideicomiso para que, con endeudamiento externo, para que podamos llegar con un crédito con muchos años de gracia y mucho plazo para su devolución, un crédito de salvataje al tambero, que implicaba no solo la reposición de genética, sino de hacer una gran inversión en infraestructura intratambos, que se preparan con tecnología y con obras para épocas de inundación o de sequía. Para época de inundación, por ejemplo, una muy buena infraestructura puede ser un patio de comida, una zona de altura con refugio, que le permita salvar en momentos críticos la producción y los vientres, que es el principal capital de los tamberos. En ese momento que no hemos encontrado el eco necesario, entonces el gobernador Miguel Lifchi tomó la decisión de impulsar una asistencia extraordinaria a los tamberos, que lo estamos ejecutando en este momento. Estamos implementando a partir de un pequeño banco que creamos para este fin, que es el Fondo de Inversión y Desarrollo, que lo estamos estrenando para asistir a los tamberos. Estamos asistiendo en forma crediticia y extraordinaria a todos los tamberos de Santa Fe, a 1.300 tamberos, de los cuales ya llevamos monetizado 566 tamberos. Créditos que tienen un año de gracia, 0 tasa de interés, 3 años para su devolución y un promedio de 300.000 pesos por cada tambero. Lo otorga el Ministerio de la Producción, ningún banco. Hacemos una carpeta con una documental básica para que tengamos fácil acceso. Y el gobernador ahora, el próximo viernes, casi en primicia se los digo, en Sunchales, en la ciudad de Sunchales, va a anunciar 100 millones de pesos más al Fondo de Inversión y Desarrollo para poder dar una nueva tanda de crédito. Nosotros hemos llegado a 566 créditos y con estos 100 millones de pesos vamos a estar por encima de los 750 o 800 créditos. Muy cerquita a esta meta que nos pusimos de llegar a los 1.300 tamberos afectados por la crisis hídrica. Bueno, estamos concentrados en eso, la ayuda es muy importante. Ha logrado recuperar parcialmente, levemente, un poco la producción láctea y también hemos hecho asistencias a empresas lácteas, porque esta crisis de la lechería no es solo una crisis de los tamberos, se ha transformado por caída de producción en una crisis de muchas pymes lácteas. También hemos intervenido con créditos muy blandos a muchas pequeñas y medianas empresas, defendiendo el laburo de los trabajadores, y a las empresas con créditos blandos a través de la Agencia de Desarrollo de Santa Fe que tenemos en el Ministerio de la Producción, y hemos podido auxiliar financieramente a muchas de ellas. Luis, hago de abogada del diablo. Sí. Y hubo en los últimos tiempos, de parte, por ejemplo, de un grupo de productores
considerados de punta, con una fuerte participación, por ejemplo, en la agricultura. Hubo críticas respecto de algún proyecto surgido en la provincia de Santa Fe y algún otro en Confederaciones Rurales Argentinas para empoderar a las entidades. ¿Qué opina al respecto? Es un proyecto que se viene conversando hace muchos años, muchísimos. Inclusive también en algún momento, me acuerdo, bajo el gobierno del doctor Duhalde, cuando Lavagna era ministro de Economía, ya se conversaba de esta posibilidad. Hay que entenderlo, y ahora lo estamos conversando en la provincia de Santa Fe. Hay que entender que hoy las entidades agropecuarias, las 4 grandes entidades, más otras también, pero básicamente las 4 entidades que representan al sector primario, tienen una debilidad muy fuerte, que es el tema del financiamiento gremial. La pregunta es, ante ese cuadro de situación, la pregunta es, ¿qué le conviene al sector primario? ¿Tener entidades débiles o entidades fuertes y representativas? Yo creo que les conviene al sector primario de la producción, de las economías regionales, tener entidades fuertes, representativas, con capacidad de elaboración de proyectos, con capacidad de influencia hacia el sistema político, que cumplan ese rol de trasladar la demanda, de representar y organizar a los propios productores, de encontrar respuestas también no solo gremiales, sino respuestas técnicas y respuestas económicas hacia el interior de sus organizaciones, en servicios, en contención. Para eso necesitamos entidades fuertes. Ahora, eso se logra con financiamiento. Lo que se está discutiendo en Santa Fe, a partir sobre todo de CRA es la entidad, o CARFE, digamos, ¿no? CARFE, la entidad que está llevando este tema en la provincia de Santa Fe, está proponiendo una alternativa que se está analizando, que se está conversando, todavía no hay una decisión final al respecto, pero me parece que es legítimo el debate. Obras hídricas y la complejidad que esto representa en lo que hace al vínculo de Santa Fe con Buenos Aires, de Santa Fe con la provincia de Córdoba y de Santa Fe con la propia nación. ¿Qué avances hay hasta el momento y qué cosas, y pienso en el Canal San Antonio, siguen siendo complicadas? Se avanzó mucho. En la cuenca del Vila Cululú estamos haciendo obras de limpieza, obras que tienen que ver con en cuanto a las obras de traslado de agua, de pasos de agua entre rutas, alcantarillados, etcétera. Y ahí están las máquinas. El gobernador ha otorgado 10 máquinas a los comités de cuenca, que son los que organizan y hacen este tipo de trabajo. 10 máquinas al sistema, digamos, de trabajo en los comités de cuenca. Y también lo que es el San Antonio, también hay acuerdo, hay licitación de obra. Nosotros participamos de esa licitación de más de 700 millones de pesos para las obras hídricas en lo que es el sistema de cuenca de San Antonio. Se está avanzando a medida de que nos permita el tiempo avanzar. Ustedes tienen que saber que nosotros en abril del año pasado sufrimos una inundación de 18 de 19 departamentos. Eso nos permitió tener la provincia inundada y no poder realizar obras hasta septiembre, octubre del año pasado. Y cuando habíamos empezado a hacer obras en los sistemas de cuencas, junto con los administradores de los sistemas de cuenca, viene la crisis de diciembre y enero, que nos complicó mucho más. También quiero decir que Santa Fe es una provincia muy especial, es un pasamano de agua de Córdoba, de Buenos Aires, de Santiago del Estero, hasta podría decir del propio Chaco, la provincia del Chaco. Entonces hay que coordinar aguas arriba y aguas abajo. En el medio estamos claramente ante un desafío climático. Algunos le llaman cambio climático, lo que sea. Estamos ante un desafío climático en los últimos años muy importante. Hay lugares donde han precipitado lluvia entre 1.500 y 1.600 milímetros en un año, cuando normalmente tienen que llover 900 y 1.000 milímetros. Tenemos un problema en el suelo productivo, donde el suelo productivo está preparado hoy con el sistema agronómico actual para absorber 500 a 600 milímetros de agua, pero llueven 1.200 a 1.500, quiere decir que
600, 800 milímetros de agua buscan su curso porque el suelo no absorbe, porque además estamos con napas saturadas, trabajando ya hace varios años con napas al borde de la superficie o casi al borde de la superficie. Bueno, frente a estos problemas hay que hacer. Estos problemas son eminentemente de trabajo, el hacer obras menores, obras mayores, planes, resolver el problema, no nos queda otra. Hoy, en una coyuntura política como la actual, en un año electoral, ¿qué decidió al ministro Luis Contigiani, un hombre vinculado a la acción, a la ejecución, a entrar de lleno a la arena política y presentarse a una diputación? Yo no he buscado esta alternativa, no lo tenía en mis planes. Es cierto que el ofrecimiento para que encabece la lista de diputados nacionales del Frente Progresista de Santa Fe fue hecha por un conjunto de dirigentes del Frente Progresista y para mí es un honor que hayan pensado en mí, aunque yo no lo tenía en mis planes, no estaba en mi hoja de ruta. Bueno, y rápidamente acepté este desafío, asumí la responsabilidad, porque así como ellos depositaron la confianza para que yo sea ministro, también me parecía que era el momento ante un pedido de ellos, especialmente del gobernador Miguel Lifchi, era el momento de arriesgar y asumir esta responsabilidad y colaborar al proyecto político desde un costado más electoral, no tanto ejecutivo. Bueno, acepté este desafío, esta responsabilidad, así que estoy también caminando la provincia de Santa Fe, que ya la he recorrido muchas veces, pero caminando una vez más ya, pero en clave de campaña, en clave política, en clave de poder ganar las elecciones y salir fortalecido como Frente Progresista. ¿Qué proyectos, a su criterio, hoy sería prioritarios poder llevar al Congreso de la Nación y ser abordado en un Congreso compuesto como está en la actualidad y que pudiera prosperar? ¿Con qué proyectos de Santa Fe llega? Estamos en la muestra del campo, en la sociedad rural y tenemos que empezar por algunos temas que me parece que el Parlamento en su conjunto adeuda todavía, ¿no? Un tema que a mí me preocupa mucho y voy a trabajar es la ley de arrendamientos rurales. Si queremos tener un régimen agronómico diversificado, más equilibrado, tenemos que replantearnos la actual ley de arrendamiento rural, el contrato accidental de 1 año, analizar el tema de los plazos, porque la ley no está contribuyendo a un régimen agronómico que apunte a la diversificación productiva, especialmente el contrato accidental de 1 año. No está contribuyendo a un buen manejo del uso productivo. Puede contribuir la ley actual al manejo rápido y eficiente financiero rentístico de la tierra, pero no al balance del suelo. Tenemos que volver a una ley de arrendamientos rurales que mediante el plazo y mediante la eliminación del contrato accidental y mediante política de estímulos a los pequeños y medianos productores podamos ir a un balance del uso productivo mucho más equilibrado. Otra gran deuda del Parlamento Nacional tiene que ver con el tema de ley de semillas, biotecnología. Eso es una materia pendiente del Parlamento que tenemos que discutir cada uno tratando de consensuar la mejor ley de semillas posible, que tenga en cuenta los derechos de todas las partes, de las empresas que hacen germoplasma nacionales y que tienen dificultad en el retorno de su inversión porque se enfrentan a mercados internos desorganizados, poco fiscalizados, y a los derechos del agricultor, donde yo soy un gran defensor del uso propio gratuito de la semilla. Bueno, tenemos que llegar al tema de las invenciones y las patentes, otro gran capítulo que la Argentina no puede retirarse en este tema. Argentina tiene que seguir apostando al desarrollo de germoplasma, de biotecnología, porque el futuro de la agricultura ya lo es hoy y mucho más en el futuro va a ser de laboratorio. Y el tema de las patentes se convierten en temas prioritarios, casi superior al concepto de propiedad clásica. Bueno, ese es un tema central que tenemos que lograr consensuar en una gran ley que ponga a la Argentina en avanzada en estos temas. Otros temas para mí central, que también es una materia pendiente del Parlamento, es la lechería. Tenemos que encontrar desde el Parlamento
una institucionalidad láctea, puede ser un instituto lácteo, puede ser algún observatorio, lo que sea, pero alguna ley Lo que... interrumpo, me perdona. Oportunamente se habló desde el Gobierno Nacional, concretamente el secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri, acerca de un observatorio de precios. Y en general la comunidad productiva de leche consideró que esto era solo un paso declamativo, que se trataba de números y que no le aportaba a la producción. ¿Qué opina usted al respecto? Que estoy de acuerdo que no es lo que cambia la ecuación. Lo que cambia la ecuación es una ley, un marco institucional, un instituto lácteo, un observatorio con posibilidades de ordenar la lechería y ordenar la cadena de valor láctea. La cadena de valor láctea en la Argentina es una cadena hoy de relaciones conflictivas, yo digo darwinista, donde cada uno hace lo que quiere y el más grande se perjudica al más chico. El sector comercial al sector industrial, el sector industrial a los tamberos, y los consumidores y los tamberos son los más damnificados de esta historia. Entonces tenemos que encontrar, como en el mundo lo hace, una lechería regulada, no en el sentido de la regulación asfixiante, del control, del Estado omnipresente, no, regulada en el sentido de que todas las partes, en una articulación público-privada, nos pongamos de acuerdo cuál es el norte de la lechería en la Argentina y cómo a partir de ahí resolver algunos temas estructurales. Por ejemplo, tipificar la leche, esclarecer de cómo se determina el precio que se le paga al tambero, ir a una lechería formal y contractual entre industria y tambero, ir a esquemas de consignatarias y de ventas de leche que puedan aglutinar a muchos tamberos y que no caigan en una negociación desigual uno por uno con la industria, fondos anticíclicos, una gran inversión en infraestructura tambera. Nosotros tenemos que ser una lechería en la Argentina potente, en crecimiento, estimular el mercado interno, el consumo del mercado interno, trabajar mucho en la informalidad. Bueno, el Parlamento debe para mí un marco legal importante que haga todos estos temas. Es otra gran materia pendiente. Lo llevo a un terreno claramente político. ¿Cree que para estas elecciones de medio término, desde uno y otro sector, entre comillas, mayoritario, hablemos del PRO, en la Presidencia de la Nación, y el kirchnerismo, por otra parte, están intentando nacionalizar la provincia de Buenos Aires? Sí, porque hay una necesidad que es la siguiente para mí. Como este gobierno nacional tiene pocos resultados en el presente, en el aquí y ahora, del laburante, del pequeño y mediano empresario, inclusive del pequeño productor, donde la rentabilidad cada vez es más escasa, como los resultados sociales del presente, del aquí y ahora no son buenos, como tenemos más pobreza, más gente en la calle, como tenemos el mercado interno en crisis, caídas de venta, de poder de consumo. Los resultados del presente para el gobierno nacional no son buenos. Entonces creo que están apelando a la grieta, a fomentar publicitariamente la grieta como una alternativa de discutir con el pasado para tratar de zafar de este presente. Nosotros en Santa Fe podemos decir con mucho orgullo que tenemos presente que en Santa Fe no hay grieta, que todo el arco político santafesino dialoga todos con todos, que hay madurez institucional, solidez institucional, que no apelamos al pasado ni a un futuro incierto, que discutimos políticas públicas en el presente y que Santa Fe está muy por encima de esa grieta tramposa donde se quieran esconder algunos y que quieren seguir discutiendo el pasado. El pasado ya fue en algún punto hasta cuestionado por la sociedad argentina, ya fue cuestionado. Nosotros tenemos que mirar este presente y cómo nos proyectamos al futuro. Santa Fe está por encima de esa grieta y en Santa Fe esa estrategia no va a dar resultado. La última, Luis Contigiani, otra vez en Abogada del Diablo, es mi trabajo en cierta parte. Hace ya 9 años, ocurría en un momento como este, hace muy pocos días,
aquel famoso no positivo, la 125 y todas sus derivaciones. En aquel momento surgieron agrodiputados, porque los sectores consideraban que los legisladores nacionales no representaban sus intereses o lo que querían contar. Y también decían que muchas veces Buenos Aires, la punta del iceberg, se chupaba las problemáticas de los diputados y los senadores, que olvidaban lo que les pasaba en su terruño y por qué llegaron. Usted está frente a un desafío político. Ser diputado nacional, es de Santa Fe, una provincia productiva. ¿Cómo lo encara? Con la advertencia que usted hace, que es real y es muy objetiva, tratando de que en el caso mío no se cumpla esa advertencia que usted señala. ¿Por qué? Porque es cierto, no lo digo por todos, pero conozco diputados de mi provincia y diputadas, obviamente, no en todos los casos, pero conozco gente que salió con mucho ímpetu de su provincia y terminaron absorbido y entrampado por la agenda del centralismo. Y nosotros no nos tenemos que olvidar que somos diputados de la Nación Argentina, ¿cierto? Y discutimos todos los temas nacionales de la Argentina, pero a la misma vez nos vota una provincia. Y que tenemos que tener una agenda federal muy cercana a nosotros, que nos obliga a caminar nuestra provincia, a hablar con los sectores productivos, con todos, consensuar algunas decisiones centrales de leyes importantes, con cámaras, con federaciones, con asociaciones, etc. Y por otro lado, formar parte de una gran agenda nacional que es la Cámara de Diputados, porque representamos a la nación argentina. Entonces, mi desafío es tratar de no caer en ese error y ser un diputado que tenga la capacidad de caminar mi provincia y abrir el juego a las discusiones parlamentarias a todos los sectores. Luis Contigiani, infinitas gracias por habernos acompañado aquí en vivo en los estudios de Chacra Televisión, en esta que es la 131ª Exposición Rural de Palermo. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en vivo desde la Rural de Palermo. Esto es Chacra Televisión, minuto a minuto, para que se informe sobre todo lo que ocurre en este predio y, por supuesto, en el campo en general. Ya regresamos. Gracias.